Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a todos los que estén conectados ahora en vivo y a todos los que se conectan después. Por alguna razón no pueden ver el video en vivo, pero queda en la página de Facebook y ahí lo pueden revisar. Em, Hace algunas semanas habíamos hablado de las expectativas y de la esperanza. Habíamos dicho que tener expectativa muchas veces va a generar frustración, va a generar decepción, pero que tener esperanza puede generar milagros. Al escuchar esto, a mí me queda claro que entonces entre las expectativas y las esperanzas hay una diferencia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. La diferencia entre las esperanzas y las expectativas. También cómo aplicarlo en nuestra vida para evitar así las muchas decepciones. Nótese el énfasis. Muchas decepciones. Eso no significa que te voy a enseñar a evitar todas las decepciones, pero si nosotros vemos bien la diferencia entre esperanza y expectativas y qué hacemos con ellas, entonces vamos a evitar muchas decepciones. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué es esperanza y qué es expectativa y cuál es la incidencia que ellas tienen en nuestra vida. Las esperanzas y las expectativas son sentimientos. Sí, son sentimientos que todos los humanos alguna vez los hemos tenido. Y el hecho de que sean sentimientos y que estén ligados no significa que no haya diferencias. La expectativa es el sueño o ilusión de poder ejecutar o cumplir un propósito que se ha marcado una propia persona y están ligados a la lógica humana. La expectativa está ligada a la lógica humana. La expectativa tiene una implicación global. Esto significa que compromete a otras personas de manera directa o indirecta para que se pueda cumplir ese propósito o deseo del cual hablábamos. La mayoría de veces uno espera una reacción de una persona, de una institución. Esas son las expectativas. Yo me creo una lógica y espero una reacción a esa lógica que yo creé. ¿Cómo vemos esto? Que la expectativa tiene una aplicación lógica. Por ejemplo, yo salgo, me asomo al balcón y veo, el cielo está nublado, o veo, no hay nubes. Entonces yo, lógicamente, yo interpreto esto y digo, ¿va a llover? No va a llover. Entonces reacciono de una manera y me visto de una manera y salgo a la calle. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa, porque vi que no hay nubes, entonces tengo una expectativa de que va a haber lluvia, de que no va a haber lluvia. Lo mismo puede pasar con, no sé, salgo también y miro y veo que hay nubes en la montaña. Entonces veo que la montaña está cubierta de nubes y está haciendo frío, entonces digo, va a nevar. Entonces por eso es que la expectativa responde a una lógica. Las expectativas pueden ser altas, pueden ser bajas, pueden ser razonables o no razonables. En pocas palabras, las expectativas son creencias que surgen del proceso de pensamiento lógico de una persona al examinar la vida. Las expectativas no siempre son correctas debido a que algunas veces hay fallas en nuestra lógica. A veces nos hacemos ilusiones sobre la base de una premisa falsa o de una mala interpretación de la realidad. A veces, sin mucho esfuerzo, nosotros creamos expectativas. Generalmente vamos por la vida teniendo expectativa de las cosas, de las situaciones, de las personas, de las circunstancias y no nos damos cuenta. Y ahí es cuando no se cumple la expectativa, entonces se genera un dolor. Y con frecuencia culpamos a alguien, a algo, a otros de ese dolor. ¿Por qué? Porque no estuvo la persona, la situación, la circunstancia a la altura de las expectativas que nosotros teníamos. La expectativa es un riesgo y hay que entenderlo bien. Cuando tenemos expectativas es porque nos basamos en un hecho y esperamos una consecuencia tal de ese hecho. Pero es un riesgo porque nosotros no tenemos control de ese hecho. Y tampoco tenemos control de las consecuencias de ese hecho. Y a veces basamos muchas cosas en ello. Y si no se cumple, dejamos de ser felices y nos frustramos. Las expectativas basadas en relaciones humanas pueden causar problemas. Pongamos este ejemplo. Hay un chico que se conoce con una chica. Se conocen, se ven, se gustan.
se empiezan a enamorar, se empiezan a conocer. La relación se va llevando adelante, la relación cada vez va creciendo, se van conociendo, conocen sus familias, conocen sus contextos, se van conociendo. Pero a medida que va pasando el tiempo, él y ella van notando situaciones, reacciones, formas de ver la vida, formas de expresión, formas de manifestarse que antes la persona no tenía. Y entonces ahí es como cuando que se empiezan a decir, bueno, pero y ahora este no era así antes, este no reaccionaba, este antes era más buena onda. Y entonces la persona ve que sus expectativas no están siendo llenas. ¿Por qué? Porque está aflorando el carácter y están viendo lo que antes no veían. Ella al principio, o él al principio la vio a ella y vio una princesa hermosa, ella vio a él un príncipe azul y se enamoró. Pero cuando lo vio y cuando se enamoró, se creó cierto tipo de expectativas. No significa que le haya prometido, mira, yo voy a ser así, voy a reaccionar así en tales circunstancias. No, él no lo había prometido, ella no lo había prometido. Pero la persona se había hecho una expectativa de la otra y entonces como no reaccionó conforme a esa expectativa, entonces se siente defraudada, sienten como si lo hubieran engañado. Y no, o sea, es que no le habían hecho ninguna promesa, pero la persona se siente como si le hubieran hecho promesas que no le habían cumplido. Y no es que le hubiera hecho promesas que no le habían cumplido, es que había visto la chica o el chico, esta persona, y se había hecho estas expectativas. Entonces no son promesas que no se cumplieron, son expectativas que no se cumplieron. Las expectativas erróneas pueden crear problemas en cualquier relación, ya sea papá, mamá, padres, hijos, novio, novia, esposo, esposa, empleador, empleado, porque en cualquier momento que exista dependencia mutua hay expectativas. Cuando tú dependes de una persona mutuamente, la persona depende de ti, hay expectativas. Y si esas expectativas no se cumplen, puede generar un conflicto. El conflicto puede ser resultado de ello. Como lo decía anteriormente, te sientes engañado, pero no realmente no es que te engañaron, es que te hiciste expectativas demasiado altas. Puede ser. Lo mismo, ya daba este ejemplo. Tomas un producto, compras un producto y esperas algo de él. Otro ejemplo, cocinas algo y esperas algo de, bueno, digamos, ves una receta en YouTube y la ves así toda súper y toda re fácil y vas a cocinar lo mismo. Tienes la expectativa del plato que te mostraron, que te dijeron, que te imaginaste el sabor como era, pero entonces vas, lo haces, no te salió como decía, no había sido tan fácil, cuando vas a probar y tiene un sabor diferente. No llenó tus expectativas, entonces no es que te engañaron, es que tus expectativas superaron al producto. La expectativa va ligada a mi realidad, al bagaje cultural que yo tenga, a mi escala de valores. Yo respondo de X manera ante cierta situación, entonces espero que las personas respondan igual. Pero ¿por qué respondo de esta manera? Por lo que decía anteriormente, por ese bagaje que ya tengo, cultural, social, escala de valores. Es que no significa, o sea, todos tenemos valores, no significa que una persona antisocial que comete un delito o algo no tenga valores. Sí tiene valores, pero su escala de valores es diferente a la mía. Puede ser que yo tenga una escala de valores, en mi escala de valores yo tenga primero Dios, después la familia, después el trabajo y así. Entonces, pero hay personas que en su escala de valores primero está el amor, primero está la amistad, segundo está y así. Entonces, esa escala de valores diferencia. Entonces, yo respondo ante las circunstancias conforme a ese bagaje y tiene mucho que ver también la escala de valores. Entonces, en aquella circunstancia, si para mí, en mi escala de valores está primero la amistad, yo voy a ponerla por encima de la circunstancia. Pero puede ser que para la otra persona su escala de valores sea primero el dinero y no está mal.
O sea, yo no puedo juzgar tu escala de valores, como la has desarrollado conforme en tu vida te han enseñado. Por eso es una escala de valores que tú has desarrollado. Por eso ves la realidad de esa manera. Entonces, si bien cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor, yo creo que invierte, cambia, modifica. Yo creo que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es modificar nuestra escala de valores para que pueda estar conforme a la palabra. Entonces, lo decía el ejemplo, yo tengo la amistad en mi escala de valores en un pedestal bastante importante, cosa que otra persona puede ser que no lo tenga y tenga el dinero. Entonces, cuando hay una situación, entonces la persona prefirió el dinero que la amistad o el bienestar familiar a la amistad. Y entonces yo, como mi escala de valores es la amistad, digo, pero me frustro. ¿Por qué? Porque esa escala de valores en mí generó una expectativa, o sea, me dijo a mi yo interior, me dijo, mira, ante tal circunstancia se responde así. Y entonces, así yo no haya generado la expectativa en esa persona, yo la llevo incorporada. Entonces yo llevo incorporado de que tengo que responder ante tal circunstancia de esta manera y las personas no responden como yo respondo. Entonces no están a la altura de mis expectativas. Entonces me frustro. Entonces por eso es importante conocer la expectativa, cómo se desarrolla, qué incidencia tiene en mí para que yo pueda evitar las muchas frustraciones. Obviamente, porque las personas no van a responder igual a como yo estoy esperando que responda conforme a mis expectativas. Y no solo pasa conmigo, pasa con los demás. Los demás tienen unas expectativas y tal vez yo no responda a esas expectativas. Entonces no lleno sus expectativas. Entonces no soy la persona idónea para esa otra. Ahora le toca el turno a la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la motivación, el estado de ánimo basado en la fe. Tu esperanza tendrá el tamaño y la dimensión de tu fe. La esperanza está ligada a la fe. No nos olvidemos de eso. La esperanza se centra más en el conjunto de sentimientos que implican a la persona propia. Acuérdese que habíamos dicho que las expectativas implican a los demás, a las demás personas, a las instituciones, a las situaciones, implica lo demás, lo externo. La esperanza es algo interno, es algo propio. Cuando hay esperanza pueden haber personas implicadas, pero eso no significa que mi felicidad depende de las personas, de las circunstancias, es algo más interno, como lo decía anteriormente. La esperanza se da cuando lo hemos soltado todo, cuando comprendemos que no tenemos el control de muchas situaciones, de muchas cosas, que no tenemos el control de las personas. Pero aún así, ponemos en acción nuestra fe y mantenemos viva la posibilidad de que a pesar de todo las cosas salgan bien. La esperanza es como estar consciente de que hay algo más grande alrededor nuestro y saber que la certeza de que algo puede jugar en nuestro favor. Les cuento que la esperanza crece a través de la prueba. Fíjese lo que dice la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor que Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo se nos fue dado. Cuando se obtiene un mal resultado con una falsa expectativa, la persona comienza a manifestar sentimientos negativos y mucha frustración. Obviamente esto puede venir de una expectativa demasiado alta. En el caso de que la esperanza falle, la persona también se podría sentir decepcionada, pero no llega al límite de la falsa expectativa.
porque siempre va a existir la opción de tener esperanza por algo. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es mostrar en la Biblia un ejemplo acerca de esperanza y expectativas. Hay varios, pero por cuestión de tiempo voy a ver solamente un ejemplo. Fíjese lo que dice Génesis 15, capítulo 15, versículo 1, dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham. Yo creo que todos ustedes, la mayoría, conocen a Abraham, en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados? No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Abraham creyó, Abraham tuvo fe, Abraham tenía esperanza. Ahora sigue en la historia. Vamos a ver Génesis 16. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, Abraham, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podría tener hijos. Abraham, sin cuestionárselo mucho, aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta, Agar, que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava entre tus manos, contestó Abraham, haz con ella como bien te parezca. Y tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto, y allí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur la encontró un ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como el asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. La diferencia entre Abraham y Sarai. Abraham tenía esperanza. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sarai tenía expectativas. Sarai también conocía la promesa de Dios. Mismo Dios, misma persona, digamos la persona de Dios en la que está puesta la confianza, la fe de Abraham, la fe de Sarai. ¿Ya? Abraham tenía esperanza, Abraham estaba esperando, tenía fe, esperaba que Dios le iba a dar un hijo porque Dios se lo había prometido. Sarai tenía la misma promesa, pero ella puso su expectativa, no tenía esperanza, tenía su expectativa. Entonces, como sus expectativas de tener un hijo no estaban siendo cumplidas, entonces ella decidió hacerlo por su cuenta. Y entonces le entregó a la criada a Abraham. Se podía hacer en entonces porque los hijos que eran nacidos en casa de los amos, los hijos de los esclavos nacidos en casa de los amos pasaban a ser propiedad de los amos. Y en ese tiempo también se daba
mucho de que podía, cuando nacía, si lo tenía decía nacía en su regazo, entonces era su hijo. Y entonces esa era la expectativa de Sarai. No tenía fe en Dios, no tenía esperanza, tenía expectativa, por eso lo quiso hacer a su manera. Tenía expectativa en que Agar se iba a portar de manera diferente y no se portó. Por eso halló frustración. Seguimos con la historia para que veamos lo que pasaba por la cabeza de Sarai. Dice, el Señor se le apareció a Abraham junto a la encima de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, y a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que ha pasado por donde su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sienta mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma 20 kilos de harina fina, amásalos y hace unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa le respondió: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba Abraham, y Sara era ya bastante anciana. Abraham y Sara eran bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener un hijo? ¿Acaso voy a tener este placer? Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Entonces Abraham creyó, tenía esperanza, confiaba en la promesa y obtuvo un milagro. Tanto así que fue que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en el capítulo 22, sin ningún problema lo hace, porque él tenía esperanza. Y dice la Biblia que él tenía esperanza de que él podía levantarlo aún de entre los muertos. Entonces tenía fe. Acuérdense que la fe y la esperanza están ligadas. Sarai tenía expectativas. Las expectativas de Sarai no fueron cumplidas. Lo vemos porque se ríe, porque parece que no cree demasiado, por ahí piensa que sí, pero no. Y los dos tenían un mismo Dios, era el mismo Dios, era el mismo Jehová, pero tenían una cosmovisión diferente. Acuérdese que habíamos hablado en los primeros puntos de que uno las expectativas las genera dependiendo de su cosmovisión, su escala de valores, su manera de ver las cosas. Capaz Abraham ya había sido probado, Abraham ya había tenido una relación con Dios, entonces veía a Dios de manera diferente, por eso generó esta promesa en él, generó esperanza. En cambio, Sarai tenía una visión diferente de Dios, por eso no tenía esperanza, tenía expectativas. La Biblia lo afirma. En Romanos capítulo 4 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribe que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La esperanza está íntimamente ligada a nuestra fe. Y mi cosmovisión religiosa, lo que le llamo así, hará que yo reaccione a las promesas de Dios, como Abraham o como Sara. Mi cosmovisión, mi relación con Dios hará que yo reaccione de una o de otra manera, o como Abraham o como Sara. ¿Ya? Por eso la esperanza está íntimamente ligada a mi fe. Y ahora entonces, ¿qué hago? Porque ya hablamos de la esperanza, hablamos de la fe, dimos el ejemplo bíblico acerca de lo que esto corresponde. Y ahora, ¿qué hago? ¿Tengo esperanza o tengo fe? Fácil, ¿no? Agarro y digo, ya voy a cambiar mi vocabulario, modifico, hago una modificación. Entonces yo ya no voy a decir, tengo expectativas. Tengo expectativas de esto, tengo expectativas del otro. Yo lo cambio y digo, tengo esperanza. Entonces, como lo cambio y digo, tengo esperanza, entonces ya, ¡chan!, todo solucionado, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, y ahora, no me hago más expectativas. Porque si las expectativas me generan sentimientos negativos, me generan que me desilusione, me genera que me defraude, entonces, ¿para qué me hago expectativas? ¿No ve? Esa es la solución, ¿o no? Esto es imposible. Siempre vamos a tener expectativas de algo. Siempre voy a tener expectativas. Cuando compro un producto, tengo expectativas. Cuando cocino, tengo expectativas. Cuando compro comida, tengo expectativas de qué va a ser. O sea, las expectativas siempre las voy a llevar conmigo. Hay gente, hay situaciones, hay personas, hay circunstancias. Yo voy a tener expectativas de que esto salga así, de que mi hijo sea así, de que esta relación salga así, de, no sé, de que esta persona reaccione así. Siempre voy a tener expectativas. Entonces, es imposible no tener expectativas. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar la balanza? ¿Cómo hago? ¿Qué hago con las expectativas? Entonces, ¿qué hacer con las expectativas? Lo primero, no supongamos, comuniquemos. La apertura y la honestidad con nosotros mismos y los demás son el primer paso para que nuestras expectativas no sean falsas, que sean reales. Comuniquemos, no supongamos. Lo que pasa es que suponemos, yo supongo que esta persona va a hacer esto, yo supongo que esta persona va a hacer lo otro, y entonces ahí es cuando yo estoy teniendo falsas expectativas, falsas, ¿ya? Estoy suponiendo. O sea, yo trabajo en una empresa y donde la mayoría de personas con que trabajo son mujeres. Entonces, a veces hay situaciones en donde se suponía que se debería actuar así. Entonces, ahí yo les digo a ellas, por favor, no supongan. O sea, cuando se da una instrucción clara, entonces, y tú no la haces, obviamente, sí, enójate, todo lo que quieras. Pero cuando la instrucción no es clara y te dicen, ay, pero se suponía que tenías que hacerlo. No supongas, comunica. Entonces, una de las cosas bien importantes es comunicar, no supongas que la persona va a reaccionar así, no supongas que la persona tiene que ser así. Comunica tus expectativas con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Comuniquemos la expectativa. Mira, mi expectativa es esto. Pero entonces no supongas, porque supones, se elevan las expectativas falsas, se crean
Y entonces viene la decepción. Yo espero que esta persona reaccione así. Habíamos hablado de escala de valores. Esta persona tiene una escala de valores de la amistad no tan alta como yo la tengo. Entonces, esta persona considera más importante una cosa que otra cosa que la amistad. Y entonces, al no considerar tan importante la amistad como yo la considero, me va a generar crisis, me va a generar decepciones, me va a generar desilusiones. Entonces, esta persona reacciona, hace esto y entonces mi vida, o sea, mi montaña rusa de ¿qué se llama? De estabilidad emocional puede estar ligada a que una persona haga esto o haga lo otro. No puede ser. O sea, tus expectativas no pueden estar sobre una persona y si esa persona hace o no hace, entonces tienes una montaña rusa de emociones. ¿Por qué hizo? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no fui claro? ¿Por qué supuse? Entonces yo supuse que hizo eso, entonces no lo hizo. Yo supuse que tenía que hacer eso y lo hizo, entonces no. Entonces son falsas expectativas que te está creando un desequilibrio emocional. Segundo, perdone. La gente en el día de Jesús, en las épocas de Jesús, esperaba al Mesías. La gente esperaba que Él estableciera su reino. No sé, que viniera un ejército, condenara al imperio romano, que tomaran el reino a la fuerza. No sé, tenía unas expectativas de Él. Cuando Jesús no cumplió las expectativas de esta gente, entonces lo crucificaron y lo mataron. Y entonces, si Jesús pudo perdonar a aquellos que lo apedreaban y le decían crucifíquenlo, que lo estaban matando, ¿cuánto más podemos nosotros poder perdonar a aquellas personas que tienen expectativas muy elevadas hacia nosotros o que nos abrigan malas expectativas, que no llenan nuestras expectativas? Entonces podemos perdonar. Lo tercero, ¿qué hacemos con las expectativas? Evalúe. En el momento que usted sienta frustración, en el momento que usted esté así como que, sí, frustrado, triste, desilusionado, derribado en el piso, así que no da más, evalúe. Evalúe si realmente lo que está sucediendo es producto de expectativas muy altas acerca de una persona, acerca de una cosa, acerca de una institución, acerca de una circunstancia. Evalúe. O sea, si usted constantemente está así en el piso, si usted, lo que le hablaba de su montaña espiritual, cuando esté en esos valles de montaña espiritual, valles y crestas, ¿no? Cuando esté así por la lona, entonces evalúe. ¿Qué te tiene en la lona? ¿Qué te tiene en el piso? ¿Una expectativa? ¿Una alta expectativa o falsa expectativa de una persona? ¿De una situación? ¿De una circunstancia? ¿De una institución? ¿Sí? Entonces evalúa si esas expectativas, si lo que te tiene en el piso o si constantemente te hace tocar tierra, son falsas expectativas. Y si son falsas expectativas, al evaluarlo, entonces tú vas a poder hacer un giro, vas a poder hacer algo diferente, ¿ya? Eso es lo que podemos hacer con las expectativas, ¿no? Acuérdense de 3 cosas que podemos hacer con las expectativas. No suponer, sino comunicar, perdonar y evaluar. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con la esperanza? ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Entonces, yo entiendo que las expectativas siempre las voy a tener, entonces tengo que convivir con ellas para que no sean muy elevadas, para que no sean falsas y cada rato me estén tirando al piso. O sea, expectativas siempre van a haber. Siempre vamos a tener expectativas de algo, de alguien, de cosas, de situaciones, instituciones, circunstancias. Siempre vamos a tener. Ahora, ¿qué voy a hacer para que las expectativas no sean las que me tengan en ese valle y montaña espiritual, en esa montaña rusa? ¿Ya? Expectativas. Ahorita con la pandemia, ¿cuál es la expectativa? No enfermarme, ¿no? Esa es una expectativa. Pero ¿cuál es la esperanza? Que alguna vez se va a acabar, ¿no? Que no sé en cuánto tiempo, pero esto se va a acabar. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es la expectativa? No enfermarse, cuidarte. Ahora,
pueden pasar no perder tu empleo, no sé, entonces puede pasar que pierdas tu empleo, puede pasar que personas cercanas se enfermen, pero entonces ese no puede ser sí, o sea, no puede estar en un constante sube y baja por las circunstancias, por las personas, ¿no? Yo tengo mi esperanza, o sea, yo tengo que dominar las expectativas, como que agarrarle la rienda para poder saber vivir con ellas. Con la esperanza, ¿qué hago con la esperanza? Primero que todo, acordemos que la esperanza está ligada a nuestra fe. Ahorita no voy a hablar de la fe. Hace unas semanas hablé de la fe, el 19 de julio, si no estoy mal, sí, 19 de julio. Vean, está en Facebook, vean, hablamos de la fe. Entonces, la expectativa está ligada a nuestra fe. Si nuestra fe es alta, perdón, la esperanza está ligada a nuestra fe. Si nuestra fe es alta, nuestra esperanza es alta. Entonces, conforme el tamaño de mi fe, es el tamaño de mi esperanza. Entonces, aumente su fe, trabaje su fe, desarrolle su fe para que su esperanza se desarrolle, crezca. Segundo, la palabra de Dios nos inyecta esperanza. La palabra de Dios nos inyecta esperanza. Dice el Salmo 119, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que infundiste esperanza. ¿Ya? La palabra de Dios inyecta esperanza. Y lo tercero, o sea, si la palabra de Dios me inyecta esperanza, entonces yo tengo que leer la palabra, estar estudiando, mirar, leer, lea, escuche la palabra, lea, aumente su fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo tercero es reconocer cuál es nuestra esperanza. Porque está bien, ¿en qué tengo esperanza? Bueno, sé que tengo que poner mi esperanza en Dios, sé que la fe, la palabra de Dios aumenta mi esperanza, y sé que necesito tener fe para que mi esperanza sea grande también. Ahora, ¿en qué puesto? ¿Cuál es mi esperanza? En nosotros, la iglesia de Dios, el creyente que ha recibido al Señor a Jesús como su Señor y Salvador, aquella persona que ha depositado su confianza en Cristo. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos y que decimos, de aquí es donde yo me tengo que agarrar y no me tengo que soltar porque esta es mi esperanza? ¿Cuál es? Aquí está. Tito 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. La vida eterna ya se nos había sido prometida antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Señor y Salvador. Entonces, yo me tengo que agarrar de esa promesa, caminar en ella, no soltarme, y esa es mi esperanza, en la que yo voy a estar ahí, agarrado, firme. ¿No ve? Firme. Ahí, agarrado en esa esperanza de vida eterna. No hay esperanza más grande que esa. No me puedo soltar. No me puedo soltar. No hay esperanza más grande que esa, que es la vida eterna. Esa es mi esperanza. Que sé que esta vida es pasajera, que sé que este cuerpo de muerte va a pasar, este cuerpo se va a podrir, pero yo recibiré un nuevo cuerpo y estaré ahí agarrado de esa esperanza, de la vida eterna. Esa es mi esperanza, esa es tu esperanza, esa es la mía, la vida eterna. Un día estaremos con nuestro Señor. Y eso me da suficiente motivo para seguir viviendo, para seguir avanzando, para salir de esa curva y seguir hacia adelante. Pon tu esperanza en el Señor, tu esperanza en la vida eterna. Que tu vida cobre sentido, mi hermano, mi hermana. Que no vayamos por la vida decepcionados, tristes, cabizbajos, con montañas rusas emocionales, poniendo nuestra fe, nuestra confianza
nuestras expectativas falsas en las personas. Las personas fallan. Yo fallo, tú fallas, nosotros fallamos, todos. Entonces, cuando yo deposito mis expectativas en las personas, obviamente me voy a desilusionar. No significa que no tenga expectativas, ya vimos, siempre voy a tener expectativas de algo, de alguien, de algo. Pero que eso no sea motivo para esas avalanchas emocionales. Que ese no sea el motivo. Que de ese montaña rusa emocional me puedas agarrar. Cuando yo esté en la montaña rusa emocional, me pueda agarrar. Ahí, me agarro de la vida eterna, que esa es mi esperanza. Una vida junto con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Tenemos una esperanza y caminemos en ella, mis hermanos, mis hermanas. Acuérdese, la Escritura. Acuérdese, hay que leer para que la fe aumente, para que la fe sea grande, para que la fe se magnifique y así tu esperanza sea grande, sea fuerte. Tenga expectativas, sí, claro, pero expectativas reales. No cree falsas expectativas. Y acuérdese que en el momento de que la expectativa falle, siempre va a estar la esperanza ahí, sosteniéndolo, para que no haya ese montaña rusa espiritual, emocional. Un abrazo a la distancia, con la esperanza de vernos pronto. Bendiciones.